Fuentes, del Comité de Derechos Humanos Ajusco. Buenos días todas y todos. Por la adopción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Soy María de los Ángeles Fuentes, integrante del Comité de Derechos Humanos Ajusco. Tengo más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos humanos, aun cuando todavía no les llamábamos de esa manera. Comenzamos en los Pedregales de Coyoacán con la lucha por la tenencia de la tierra, el agua y los servicios públicos en una zona agreste a donde llegamos a habitar. Después, el propósito para organizarnos como comité fue elaborar materiales de difusión de los derechos humanos adecuados a nuestra realidad, es decir, con un mensaje sencillo y entendible. Posteriormente, en los 80s, el objetivo del comité fue la solidaridad con los refugiados que llegaron a nuestras colonias y también con los movimientos indígenas y campesinos. Ahora, nuestro tema principal son los derechos de las personas adultas mayores, porque la mayoría de la población de los Pedregales de Coyoacán hemos envejecido como el país mismo. El Comité de Derechos Humanos Ajusco, que comenzó atendiendo demandas muy particulares de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ahora tiene como prioridad la problemática de las personas adultas mayores. Sí ha cambiado la realidad del país. ¿Por qué no debe cambiar la agenda de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué promover la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores? Porque no existe ningún instrumento que defienda de manera efectiva nuestros derechos, a pesar de varios avances como leyes, políticas públicas y creación de instituciones. Las personas adultas mayores no somos sujetos de derechos. En el Comité de Derechos Humanos Ajusco tenemos conocimiento de personas adultas mayores que no cuentan con acta de nacimiento o, en su caso, errores en documentos, identidad, problema que no les permite acceder a las políticas sociales universales, ni realizar trámites fundamentales como jubilaciones y pensiones. Cada vez somos más numerosas las personas adultas mayores y se ha invertido la pirámide poblacional, como indican las Naciones Unidas. En 2050, más de la quinta parte de la población mundial tendrá 60 años o más, y este aumento será mayor y más rápido en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, en México aún somos más. Seguimos invisibles en materia de derechos. ¿Cómo impulsar el tema de ciudadanía en las personas adultas mayores? ¿Cómo vamos a empoderarnos en el acceso a la identidad? Para garantizar de manera integral nuestros derechos como personas adultas mayores, debemos acceder a procesos sencillos, accesibles, ágiles y dignos para la emisión de actas de nacimiento y de otros documentos de identidad. Esto sería apenas un comienzo para dejar de invisibilizarnos. Solicitar lo anterior no es asunto menor. Muchos adultos mayores ven en el peso de la burocracia un obstáculo más para el goce de sus derechos. Por no mencionar que el tiempo biológico a veces se adelanta al tiempo burocrático. Es una realidad desoladora atender violaciones contra los derechos humanos de las personas adultas mayores, principalmente casos de despojo y violencia patrimonial, incluso por parte de sus propios familiares. Y aunque este tema de derechos humanos apenas comienza a llamar la atención de las instituciones y de las ONGs, su historia de desolación social y abandono es más vieja. Nos encontramos en una auténtica indefensión, indiferencia, negligencia de quienes deben impartir la justicia.
En los casos de despojo, en muchas ocasiones las víctimas no quieren denunciar, y si denuncian, son desalentadas por las mismas autoridades. El poco patrimonio de muchas personas adultas mayores está en riesgo, ya sea por miedo, por engaños, por fraudes y violencia patrimonial. Por tal motivo, estamos de acuerdo con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que indica la urgencia de medidas especiales para fortalecer el régimen internacional de protección a las adultas mayores, a las personas adultas mayores. En este momento se están llevando a cabo en la ONU las actividades del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento en la ciudad de Nueva York. Saludamos este esfuerzo en el que México participa. Tenemos la esperanza de que los trabajos rindan frutos, y desde aquí, la explanada Gilberto Bosques en el Distrito Federal, expresamos la premura de contar con una herramienta internacional de nuestros derechos. Es por este motivo que nos encontramos hoy aquí y que participamos en el Consejo Promotor, conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, compañeras y compañeros comprometidos, a quienes les reitero mi reconocimiento, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quienes han sabido conducir este proceso. Gracias. Muchas gracias, Andrea de Los Ángeles Fuentes. Saludamos, nos acompaña también Guadalupe Cabrera.